All right. All of you who are interested in hearing about Los que estéis interesados en oír hablar de la actitud y la práctica del liderazgo, me gustaría mucho que os acercarais más. Esto va a ser un taller, así que acercaros, por favor, en esta zona de aquí, para que podamos trabajar juntos. Thank you. Gracias. This is a wonderful room, but it's very... Es una sala maravillosa, pero muy grande, así que gracias. Quiero decir otra cosa. ¿Estuvisteis alguno en la conferencia magistral que di ayer? Sí. ¿Alguien escuchó la conferencia? Voy a hacer varias cosas o decir varias cosas que dije entonces, para avisaros que tal vez haya un poco de repetición. Bueno, me llamo Jeff Clannon. Estoy encantado de estar aquí hoy con vosotros. Y es interesante hablar después de Edward de Bono. Muchas de las cosas que él ha escrito y ha dicho tienen que ver con el pensamiento y pensar en nuestro pensamiento. Y creo que la actitud encaja dentro de eso como habilidad concreta del pensamiento. Así que lo que quiero hacer primero es hablar un poco de lo que espero conseguir con vosotros. Y estoy contento de que sea un grupo relativamente pequeño porque podemos trabajar de verdad. Lo primero que quería hacer es hablar brevemente de lo que queremos decir con la palabra stance o actitud. Es una definición un tanto nueva de esta palabra. ¿Y por qué es importante en la práctica del liderazgo? Y también hablar un poco de dónde viene el concepto. Lo segundo que me gustaría hacer es involucraros a vosotros y daros la oportunidad de ser más conscientes de vuestra actitud. Y qué nivel estáis consiguiendo en este momento. Y en la segunda parte quiero daros la oportunidad de pensar en futuras interacciones en el contexto de vuestro liderazgo. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar un poco de cómo podríais integrar esto en vuestra propia práctica del liderazgo o de la docencia o el que sea vuestro contexto profesional. Y quiero decir algunas palabras sobre lo que significa stance o actitud en este contexto. La definición inglesa tradicional de la palabra stance significa una opinión declarada públicamente. Literalmente, ¿cuál es tu postura, tu posición? Y lo que queremos decir, mis colegas y yo, por stance o por actitud, tiene relación con esta definición, pero es más amplio. Y nosotros nos referimos a tu estado interior, así como el estado de tu cuerpo. Cómo te comportas en un determinado contexto, en una determinada interacción. De nuevo, el estado del cuerpo y de la mente. Y por intentar aclararlo más, creo que probablemente hay un número infinito de actitudes que se pueden adoptar. Podrías adoptar una actitud de escucha,
podrías adoptar una actitud activa o agresiva. Así que os hacéis a la idea. Se trata de cómo estáis en el interior, así como lo que dice tu cuerpo. En la educación muchas veces nos enseñan a adoptar la actitud de experto, aunque esto está cambiando y muchas veces una actitud activa es más positiva y da lugar a un mejor aprendizaje. Y quiero que penséis en esto unos momentos. Lo que quiero que hagáis es primero encontrar a un compañero o compañera, preferiblemente alguien que hable el mismo idioma, ya que vamos a hacer trabajo interactivo. Pero si podéis encontrar un compañero o compañera y vais a trabajar con el mismo compañero a lo largo del taller, ¿de acuerdo? Podéis buscar un compañero. Bien, ¿todo el mundo tiene compañero o compañera ya? Quiero que hagáis dos cosas con el compañero. Primero, presentaros y luego compartir cuál es vuestra actitud en este momento. ¿Qué está pasando en tu interior? ¿Y qué está pasando con tu cuerpo? Compartir estas dos cosas, presentaros y compartir cuál es vuestra actitud en este momento. ¿De acuerdo? Os voy a dar un par de minutos, un minuto o dos para hacerlo. I can have a partner. Okay. All right. So, would anybody mind sharing? ¿A alguien le importaría compartir cuál es su actitud en este momento que habéis compartido con el compañero, cualquiera? Adelante. ¿Cuál es tu actitud ahora mismo? Aha. Aha. One of my main aspects, what I want to improve in my class, is to be more critical about, or to teach them, teach the students, to be more critical about the things that we teach them. Mm-hmm. You know, Yeah. always to see, S- say, okay, no, and to be Right. So it sounds like your stance right now Entonces parece que tu actitud ahora mismo es una actitud mentalmente estimulada y parece que tu cuerpo está como emocionado, ¿no? Sí, estupendo. ¿Alguien más que esté dispuesto a compartir su actitud, su postura en este momento? Abierta. Sí, esa es muy buena. Es una gran actitud de aprendizaje el estar abierta. Una más, ¿alguien más? Muy bien.
La actitud, ¿por qué es importante? Sobre todo en la práctica del liderazgo. La razón más evidente, probablemente, es que lo que sucede en el interior, lo que estamos pensando, nuestro estado emocional, determina qué información absorbemos. Muchas veces podemos no tener una actitud abierta y, por lo tanto, no absorbemos tanta información o tal vez una información diferente. Y sabemos a través de nuestras propias observaciones y también de la investigación que la mayor parte de la comunicación que se transmite es no verbal. Yo creo que la estadística que yo he oído es que más del 80% de lo que se transmite en una conversación, la comunicación es no verbal. Por lo tanto, el lenguaje corporal dice mucho más que tus palabras. Esto es lo que la gente lee y mucho más que las palabras que se dicen. Y si sabemos eso, si pensamos en nuestra actitud y qué actitud sería la más eficaz, esto potencialmente va a tener un impacto significativo en la calidad de tu interacción con otras personas o con grupos. Y otra cosa interesante es que puede haber una actitud óptima para una determinada interacción. Por ejemplo, tu actitud en una situación de emergencia sería muy diferente a si estuvieras haciendo planificación estratégica. Una sería una especie de actitud reflexiva y en una emergencia sería una actitud de acción. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros, la mayoría de las veces, no operamos con nuestra actitud óptima. Y otro hecho es que seamos conscientes de ello o no, siempre tenemos alguna actitud, una actitud u otra. Pero de nuevo, la mayor parte del tiempo, no somos conscientes de esa actitud. Of you heard of Otto Scharmer? He's written a number. ¿Alguien ha oído hablar de Otto Scharmer? Ha escrito libros sobre la teoría U, etc. Y él dice que el punto ciego del liderazgo es el lugar interior desde el que operamos. Y estoy de acuerdo con eso. No pensamos demasiado en cuáles son nuestras ideas o lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. Y tengo la experiencia que esto, desde luego, sucede en la cultura occidental. Tal vez no sea tan cierto en la cultura oriental. Cuando empecé con este tema, empecé a hacer investigación. Y no se ha escrito demasiado sobre la actitud en la literatura occidental. Así que me emocioné enseguida. Dije, bueno, esto es algo nuevo y muy apasionante. Pero entonces un colega mío que es de la India dijo, bueno, en realidad, Jeff, se ha escrito sobre este tema desde hace 2000 años en sánscrito y me envió una anécdota sobre Lord Kitchener y las diferentes actitudes que defendía o fomentaba. Así que me reventó un poco el globo. Pero es interesante darnos cuenta de que esto es algo en lo que se ha pensado desde hace mucho tiempo. La segunda cita de Bill O'Brien, antiguo consejero delegado de la compañía de seguros Hanover. El éxito de una intervención depende del estado interior del que interviene. Y esta cita hizo que empezara a pensar en esto. Hago mucho coaching para ejecutivos y hago consultoría en liderazgo, por lo que trabajo con muchos grupos, hago talleres, etc. Y observé
que cuando llegaba a uno de estos talleres, si estaba estresado, si se había retrasado mi avión o a lo mejor me había distraído algo estresante que había pasado en casa o me había distraído algo que acababa de suceder. Sobre todo, el principio del taller no siempre iba tan bien. Y empecé a pensar, bueno, un momento, tal vez yo podría influir en esto. Así que lo que empecé a hacer, y lo sigo haciendo, es intentar tener un tiempo solo para centrarme y relajarme, ya sea en una situación de coaching o en una situación de taller con un grupo. Y he obtenido resultados mucho mejores. Me he dado cuenta de que parecía que la gente se contagiaba de mi estrés. Si yo estaba estresado, otros lo recogían. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Y ha habido investigación muy reciente de hospitales y de enfermería. Y las enfermeras encuentran que cuando empieza a llorar un bebé en la guardería del hospital, empiezan a llorar todos los demás. Y han identificado lo que llaman neuronas espejo. Todos tenemos estas neuronas espejo. Y lo que sucede, de hecho, es que el estrés es contagioso. Si estamos con alguien que está estresado, nosotros eso lo captamos y tal vez nos estresemos un poco nosotros mismos. Y lo que sentía en esas situaciones es algo que sucede en realidad. Lo bueno es que si te sientes relajado y centrado, la gente también lo percibe y les ayuda a ellos a sentirse así. Así que son cosas importantes. Os voy a dar otro ejemplo más personal. Yo he sentido la fuerza de la actitud. Y es una anécdota de una conversación con mi hija de 13 años. ¿Alguien tiene adolescentes o ha tenido adolescentes? Bueno, entonces algunos sabéis de lo que estoy hablando. Tenía 13 años, o cuando tenía 13 años, tenía una actitud de que su padre no sabía nada y su madre tampoco sabía nada. Y ella sabía mucho. Así que tenía estas conversaciones con ella que eran realmente frustrantes. Y tuve 3 o 4 seguidas y no me sentía bien y sabía que ella tampoco. Así que pensé, un momento, voy a ver si puedo ajustar mi postura, mi actitud un poco. Y primero pensé qué postura, qué actitud llevaba a esas conversaciones. Y me di cuenta de lo que estaba pensando es adolescente desagradable. Esta era mi percepción. Y me di cuenta, bueno, ella lo está percibiendo y esto no está demasiado bien. Así que pensé en quién es. Y realmente tiene un buen corazón, es muy inteligente, tiene un gran sentido del humor y es mi hija y la quiero de verdad. Así que decidí, bueno, coming from a more loving, accepting place. Voy a ver si le puedo abordar desde un plano diferente. Entonces me fijé o me centré en esa actitud. Y en la siguiente conversación, la tensión se disipó. Y quizás fuera que de repente cambió y perdió esa actitud, pero no, yo creo que tenía que ver con lo que yo aportaba a la conversación. Mis compañeros y yo hemos hecho un curso durante unos 4 o 5 años, más o menos, que era el coaching desde la óptica de los sistemas, y lo hemos hecho en todo el mundo, y hemos hecho evaluaciones, lo hemos hecho en Japón, en la India y en Rumanía, Estados Unidos, y hemos aprendido una serie de cosas interesantes respecto a ver qué es lo que han sacado la gente del curso. Y se han impartido
conceptos, se han impartido también herramientas y métodos, algunas destrezas, les permitimos a la gente que hagan trabajos prácticos, pero también les hemos enseñado cosas acerca del concepto de la actitud. Y quiero dar crédito a mi compañero Rick Kerish, que fue el primero en utilizar el término stance en inglés, o actitud. Pero lo que es interesante es que donde hemos conseguido el mayor nivel de feedback, y esto tiene que ver con todos los países donde hemos llevado a cabo el curso, tiene que ver con la actitud. Y dicen la gente que esto es lo que más impacto ha tenido sobre la calidad de su coaching y también sobre todo lo que han hecho en el liderazgo. Pero no solamente tuvo impacto en sus vidas profesionales, pero también en las personales. Y hay algo que nos comentaron de una chica. Bueno, en Bilbao me imagino que esto no suele suceder, pero ella quedó atrapada en un atasco. Entonces iba a trabajar en el coche y algunas veces tardaba hora y media en cada sentido. Y esto le volvía loca, le frustraba muchísimo y algunas veces se enfadaba mucho también. Entonces iba a utilizar este concepto de la actitud para cambiar de actitud cuando ella quedara atrapada en un atasco y decidió que pensaría de manera anticipada y pensaría en las reuniones e interacciones que iba a llevar a cabo para plantearse una actitud. Y esto dice que cambió su frustración para sentirse realmente productiva. Así que esto tuvo un impacto realmente importante. Bien, ahora me gustaría daros una oportunidad porque yo he pensado mucho en cómo hacer esto de la mejor manera posible y se me ocurre que la mejor manera para que podáis entender la actitud consiste en hacer un poco de trabajo práctico. Bien, entonces lo que quiero es que volvéis a hablar con vuestro mismo vecino o vecina. Y quiero, que reflexionáis un poco y que penséis en una situación, algo que haya sucedido recientemente de tal manera que lo recordéis bastante bien. Y puede ser algo que implique a vuestra familia o algo que tenga que ver con el contexto de lo profesional, etcétera, donde queríais conseguir un resultado concreto y queríais que algo fuera bien y quizás así fue o quizás no fuera tan bien. Pero bueno, pensad, por favor, en la situación en la que el liderazgo efectivo hubiera resultado útil. Entonces, con vuestro vecino, hablar también sobre qué tipo de actitudes o actitud mantuviste en esa situación concreta. Y quiero que os turnéis. El vecino A empiece y que comente su situación y después el vecino B tiene que hacer estas tres preguntas. ¿Cuál era tu actitud en esta situación que se había producido en el pasado y qué tipo de impacto piensas que tuvo sobre la situación? Y después también tenéis que preguntar a esta persona, ¿suelen utilizar una actitud repetidas veces? Bueno, lo que vemos es que la gente aprende determinadas actitudes que se convierten en un hábito. Y yo sé, cuando era un poco más joven, la actitud que yo utilizaba mucho consistía en retirarme de situaciones intensas o de inhibirme. Muchas veces funcionaba, pero otras veces no. Entonces, aprendemos más bien a desarrollar una actitud. Entonces, preguntaros eso también o contemplarlo también en vuestra conversación. Y os voy a dar unos 3 o 4 minutos a cada persona. Entonces, por favor, mantener esa conversación y después a los 4 o 5 minutos cambiar, por favor, una persona a la otra.
¿Me seguís lo que quiero decir? Sí. Bien. Entonces, adelante, por favor. Adelante con vuestros pequeños debates. Okay. Let's Muy bien, vamos a hacer algún comentario.
¿Cuál era vuestra actitud en esta situación y qué tipo de impacto tuvo sobre esa interacción? ¿Quiere alguien compartir algo conmigo? ¿Cuál fue vuestra actitud y de qué manera pensasteis o pensáis que impactó sobre la situación? ¿Algún voluntario? Adelante. Bien, entonces fue la actitud de escucha. A menudo es una manera de conseguir un resultado positivo o bien entiendes lo que dice la otra persona. ¿Qué más? Y en esa situación te pareció que te ayudó y que las cosas funcionaron como querías, ¿no? Sí, bueno, posiblemente sea, bueno, si eso es ahora es un hábito para ti, posiblemente se trate de una buena costumbre. ¿Alguien más? ¿Qué actitud adoptaste en tu interacción? ¿Hay alguien más que quiera compartir esta información? Y bueno, respecto a la siguiente pregunta, si tenéis una actitud habitual en la que te sueles encontrar de manera intencional o no, bueno, pero ¿tenéis algún tipo de actitud por defecto? ¿Algún tipo de actitud habitual? ¿Hay alguien que quiera decir algo? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna observación? Ujú. Bien. Bueno, entonces, permitidme que os diga cómo. Bueno, esto parece ser que, por lo menos para mí, funciona. Y parece ser que también ha servido para otras personas. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se puede uno meter en una actitud que a ti te parece va a ser de máxima utilidad? Y digamos que hay como 4 elementos implicados en este proceso. Y esto es sencillamente una sugerencia, no es que haya ni una respuesta correcta y otra incorrecta. No, esto es, digamos, lo que se considera que ha funcionado, por lo menos para mí y para muchas otras personas a las que se le hemos enseñado. Bueno, el primer ejercicio, cuando te has introducido, ¿cuál es tu actitud actual? El ser consciente de dónde estás internamente, lo que tú sientes y dónde te encuentras dentro de tu cuerpo. Y la segunda parte tiene que ver con la intención. Hay que pensar en el futuro o adelantarse a los acontecimientos. Y esto creo que tiene que ver con lo que decía Edward de Bono también en cuanto a la complacencia, no sé, igual, y los hábitos del pensamiento. Pero uno puede ser intencional acerca de lo que uno quiere pensar y cómo quieres que tu cuerpo actúe en una situación en el futuro. Entonces os podéis imaginar en vuestras cabezas algo. Y el segundo paso consiste en hacer eso, es decir, tiene que ver con tu intención. El tercer paso, y esto es inmediatamente antes de que tú entres en la interacción o en la conversación con otra persona, tenéis que ser conscientes de cómo es esa actitud y después incorporarla a la situación. Pero lo que es interesante para mí en lo que se refiere a la intención, creo que es importante darte a ti mismo un tiempo de silencio, dejarte un espacio
bueno, preferiblemente estar solo y tranquilizar un poco la situación y después establecer la proyección hacia el futuro, establecer la visión hacia el futuro. Y yo creo que si lo haces, lo que desarrollaréis son unas buenas ideas acerca de cuál va a ser la buena actitud. Y cuando ya estéis metidos en la situación, esto se manifestará. No tienes que hacer que suceda, sino que se producirá por su propia cuenta. Bien, quiero daros la oportunidad de practicar esto un poco. Y lo primero que quiero que hagáis es relajaros en vuestras butacas. Igual, y bueno, podéis dejar los dos pies sobre el suelo y cerrar los ojos si queréis. Y relajaros. Y centraros. Ir bajando la velocidad, bajar un poco también la velocidad de vuestra mente. Ir desacelerando. Igual también tenéis que tener en cuenta vuestra respiración, inhalar, exhalar y bueno, fijaros en qué es lo que pasa en vuestro cuerpo y si sentís alguna tensión, quizás queréis, bueno, mover esa parte del cuerpo para eliminar cualquier tensión que hay en esa zona. Y después, bueno, ya prestad atención a vuestra mente y a vuestro cuerpo y fijaros en qué es lo que empieza a pasar en este estado tranquilo y silencioso. Bien, ahora quiero que os proyectéis hacia el futuro, tampoco demasiado lejos, no sé, quizás dentro de una semana o dos como mucho, en una conversación que vais a tener que mantener, o quizás sea una reunión importante, o quizás sea una conversación con vuestro cónyuge, o con un amigo, o con vuestros hijos, y quieres que vaya bien, quieres que sea algo positivo y quieres ejercer también una influencia positiva. Así que imaginaros esa situación del futuro en vuestras cabezas. E imaginaros la actitud o las actitudes que vais a manifestar en esa situación en el futuro. Y también imaginaros a la persona o personas con las que vais a hablar, imaginaros también el lugar físico y desarrollar la imagen más clara que podáis. Y ver cuáles son las actitudes que pensáis van a ser más efectivas en esas situaciones. Muy bien, ahora me gustaría que ahora hablaréis con vuestros vecinos y lo que voy a hacer es indicar las instrucciones para esto. Quiero que dediquéis un minuto y quiero que os turnéis y quiero que compartáis el contexto de esta futura conversación con vuestros compañeros. De tal manera, bueno, un par de frases para que los compañeros sepan algo sobre la situación. Y después quiero que os turnéis y quiero que cada una de vosotras ver si podéis actuar como esa persona y representar este tipo de actitudes que contempláis. Es decir, un mecanismo seguro para hacerlo, testarlo, probarlo, practicarlo, practicar las actitudes que vais a desarrollar y decir alguna que otra palabra acerca de qué es lo que dirías en esta interacción futura. Y a cada uno, bueno, debéis brindar la oportunidad de hacer lo mismo. Cada uno debe describir el contexto y después hacer un juego de rol, un poco. Practicar ser el líder que llegáis a querer ser y también las actitudes que queréis manifestar. Y os voy a dar como 3 minutos a cada persona para que podáis hacer este ejercicio y podéis probarlo. Entonces, ¿de acuerdo? Adelante con ello. Yeah.
Okay. Muy bien. Bueno, veo que hay unas conversaciones bastante intensas y eso está bien. Entonces ahora me gustaría preguntaros lo siguiente. ¿Habéis podido practicar y desarrollar esa actitud? ¿Sí? ¿Y me podríais contar algo sobre ello, por favor? ¿Qué actitud intentaste desarrollar o representar? Lo puedes decir en español, pero para ello me hace falta que se hable a través de un micrófono para que yo lo pueda escuchar lo que dice, para traducir al inglés. Okay, you're going to go to the... Yes. Hola, ¿me oís? Sí. Bueno, soy Soledad, llevo muchos años dedicado al mundo de la educación. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Me oís? Bueno, yo he visionado, he tenido un despido de una empresa que llevaba 25 años trabajando y me parece un despido injusto que acepté con toda la naturalidad y lo recibí con mucha tranquilidad, aunque no me lo esperaba para nada. Creo que soy una trabajadora en la que nunca he tenido una baja y en la que me entrego a la educación porque llevo 30 años luchando por el cambio de la educación, desde la promoción desde la promoción. Y he visionado una reunión que quiero tener. Yo no he cerrado con la empresa, ha sido un despido en principio objetivo, que llaman con la nueva ley, y entonces se supone que es un despido improcedente, porque no había ninguna causa excepto que la empresa tenía pérdidas económicas. Yo entonces he visionado y quiero tener una reunión con la empresa, con la alta dirección, para que dignifiquen mi trabajo que he hecho durante 25 años, que reconozcan la labor entregada y que me paguen lo que me corresponde. Entonces, simplemente lo he visionado en varias ocasiones. En este congreso se ha producido el que haya podido hablar con el responsable de la fundación a la que pertenece mi empresa. Me ha venido, es decir, que la vida me ha llevado, yo lo había pensado siempre, llevaba 6 meses pensando en que quería hablar con esa persona y la vida me la ha puesto delante. Y lo siguiente que he hecho ha sido hablar con él y ahora he visionado el tener una reunión en la empresa para solucionar una situación. Y lo he visionado y lo quiero conseguir. Gracias. That's a great example. Es un gran ejemplo de lo que llamo una reunión de alto apalancamiento, donde el resultado es realmente importante. Y creo que también es importante pensar en qué actitud sería la más eficaz. Y tal vez sea una combinación de varias actitudes. Pero desde luego el ser asertivo y ser claro y estas cosas, cuando te reúnes con ellos, es algo útil. Así que gracias por compartir ese ejemplo. ¿Alguien más quiere compartir su futura actitud? Sí, adelante. Bueno, yo me llamo Marta
Yo he pensado en una conversación que quiero tener con una hija mía, que tiene 18 años, en verano. Claro, el verano en una familia es un momento complicado, porque cambian los horarios. Bueno, tengo 6 hijos, esta es la tercera, y claro, he pensado tener esa conversación dentro de 2 semanas aproximadamente. Entonces, lo que he pensado es que para llegar a esa conversación en la mejor disposición posible por su parte, para que esté receptiva, he de empezar a trabajar desde hoy, bueno, para que ella se sienta comprendida, para que no tengamos muchas discusiones durante el camino, porque es muy probable que de aquí a esas 2 semanas yo le eche la bronca porque no ha dejado recogida su habitación, o porque no viene a cenar a la hora, o porque no sé si viene a comer o no viene, qué es lo que ocurre. Entonces, tengo que empezar bueno, pues desde hoy a pensar cómo puedo tener una buena relación, cómo puedo ir lanzando mensajes positivos para que el día que tenga la conversación con ella esté receptiva y se sienta valorada por su madre. Excellent. Okay. Thank you. Gracias. Thank you. Another great Otro gran ejemplo. A veces las conversaciones con los miembros de nuestra propia familia son los más difíciles. A veces son el mayor reto. Y creo que merece la pena pensar en bien cómo tengo que ser yo para que esto vaya de la mejor manera posible. Y sí, algunas veces escuchar antes, pero creo que es estupendo que lo estés pensando, porque creo que para cuando llegue el momento de celebrar la conversación, estarás ya realmente preparada. Y eso está muy bien. Bueno, se nos va agotando el tiempo. ¿Ha resultado útil esto? ¿Ha sido de ayuda? Estupendo. No quedan demasiadas sesiones. ¿Cuántos vais a ir a otra sesión antes de marcharos hoy? Sí, bueno, muy bien. Una idea que he tenido sobre la práctica. Al ir a la siguiente sesión, podréis pensar en qué actitud queréis incorporar que os permita aprender todo lo que podáis. Podría ser una actitud de escucha implicativa, las dos, lo que os vaya bien a vosotros para aprender. Pero pensar en esto como una práctica. Es una situación de bajo apalancamiento, pero es una manera de practicar las situaciones de alto apalancamiento más adelante con vuestra familia o en situaciones profesionales como las que he oído. Quiero daros las gracias por venir, por dedicarme este tiempo y sobre todo por participar. Así que muchas gracias.